Buenos días, alumnas, tardes, perdón, alumnas y alumnos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Gracias por conectarse. Una disculpa por la equivocación que tuve en el momento en el que presenté el link, pero pues a veces a uno se le va. Como son muchas clases, se me va. Bueno, y la clase del día de hoy, ¿de qué trata? La clase del día de hoy trata de un tema en específico, los proyectos de nación. Nos estamos yendo muy rápido, obviamente, pero pues tiene que ver con la premura de esto. Los proyectos de nación. Y voy a contextualizar un poco de qué estoy hablando para después pasar a las páginas de internet. Y ahí en las páginas de internet pues, lo veamos ya como con más detalle, ¿no? Déjenme nomás poner aquí rápido las páginas de internet, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes están en este periodo en el que acaba la independencia y de repente tienen que decidir qué hacer con el país. En este momento, el México que se estaba formando era un estado o nación, pues nuevo, pero sobre la base de una construcción ya con muchos siglos, ¿no? Simplemente desde las visiones de los pobladores locales hasta que llegaron los españoles, la colonia, la conquista, luego todo el periodo de la colonia y al final con el estallido de la guerra de independencia viene la conformación de un nuevo orden. Pero ya había instituciones y las instituciones tenían que ver con la manera en la que se organizaban las personas. Por ejemplo, la iglesia organizaba mucho a las personas, les organizaba su vida, cobraba impuestos, además de que les decía qué hacer. Pero también había otras instituciones como, por ejemplo, ay, se me va el nombre, el ejército, pero también existía un gran sistema de castas y de grupos que estaban interrelacionados. ¿Por qué razón? Porque vivían aquí y se movían entre ellos, ¿no? Puedes identificar, por ejemplo, a los negros, a los indígenas, también identificar a los que eran nacidos en México, pero que eran hijos de españoles o que eran españoles y que se venían a México. Entonces, y que ya se sentían mexicanos, ¿no? Entonces, todo eso estaba presente al inicio de la independencia. La gran pregunta era, bueno, después de que existió toda esta lucha y que hubo grupos que decían, vamos a hacer las cosas con libertad, otros vamos a guardar calma, liberales y conservadores, de repente se impuso un proyecto de nación. ¿Y qué es un proyecto de nación? Es lo que vamos a estar viendo ahorita. Acuérdense que vimos la clase anterior o el video anterior fue para diferenciar estas dos visiones de liberales y conservadores. Y luego vamos a ver quién hizo un proyecto de nación, porque alguien tuvo que asumir la responsabilidad de esta construcción, y pues uno de ellos fue Agustín de Iturbide. También vimos la clase anterior, que él fue el que da cierre de una manera sin tanta sangre al movimiento armado, que ya para ese momento pues no era armado, simplemente era cuestión de ponerse de acuerdo entre ellos para repartirse el pastel. A ver, primero empezó con un proyecto de nación. ¿Qué es un proyecto de nación? Fíjense. Se llama proyecto, esto es una página de internet, ¿eh? Se llama proyecto de nación un conjunto de pactos ordenados en diferentes niveles y diferentes ámbitos sociales para efectuar un plan con idea de prosperar la política, economía y socialidad en un país. A continuación hablaremos de dos proyectos, del monárquico y del proyecto imperial. Entonces, es un acuerdo, ¿no? Si eso lo vemos o lo trasladamos a lo que sucede ahorita en el país, pues al final de cuentas, los políticos, los diputados, los senadores, los gobernadores, regidores, todos ellos hacen proyectos o hacen pactos. ¿Para qué? Supuestamente para que estemos todos bonitos y todos contentos. Proyectos y pactos. Pero en este caso, era la primera vez que como mexicanos, como nación que comenzaba a emerger, se tenían que haber acuerdos. No existía después de que se fueron los españoles, bueno, ¿qué hacemos? No existía toda esta visión de que qué leyes seguimos. Si ya no nos rige la corona de España, ¿cuáles son las leyes que vamos a seguir? Bueno, sigamos leyendo un poco más abajo. Proyecto monárquico, los borbonistas, fíjense.
Aquí vamos a leerlo como a detalle y van a ver algunos personajes que aparecen, nombres que a lo mejor les suenan. Dice, el 27 de septiembre de 1821, con la entrada del ejército trigarante, la capital se consuma la independencia tras 11 años de intensa lucha. Es cuando entra Iturbide y le pone fin a todo esto. Digamos que pone fin con un pacto. Aquí viene la palabra otra vez, aparece un pacto entre las personas que estaban presentes y dijeron, bueno, pues ya no le hagamos tanto de todos, ¿no? Tras ello, instalados Juan O'Donojú y también Iturbide, en la capital de México vieron a organizar el gobierno conforme hadas en el Tratado de Córdoba. O sea, hubo un tratado donde antes se pusieron de acuerdo y dijeron, ¿qué le hacemos? Vamos a ponernos de acuerdo. De esta manera, el 28 de septiembre se instaló la Junta Temporal Gubernativa compuesta por 38 miembros, entre los que estaban Juan Oviendo Nojú, era un personaje, ahorita espero que lo busquen para que se fijen quién es, Matías Monteagudo, Iturbide y Anastasio Bustamante. Digo, no sé si los han escuchado ustedes mencionar. Agustín Iturbide fue designado unánime presidente de dicha junta. Además de esto, ese día de la noche se elaboró la declaración del Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Fíjense que hay varias cosas a resaltar. Por ejemplo, primero, pues, no hubo una elección, ¿no? Si hay libertad, pues tendría que haber como que esta parte de que vamos a elegir a quien nos va a dirigir. En este momento no, y muchas veces cuando hay movimientos de independencia, lo primero que existe es una especie de imposición. En este caso, el que se impuso fue Agustín de Iturbide, y en ese momento, con esa junta y las personas que estaban ahí presentes, se declara el acta de independencia del Imperio Mexicano. Tiene un nombre, Imperio Mexicano. ¿Mm? Vámonos aquí. El proyecto monárquico borbonista, propuesto por españoles y apoyado por ciertos criollos americanos, mercaderes enriquecidos, militares, burócratas mayores y autoridades de la Iglesia Católica y dueños de grandes extensiones de tierra, fíjense lo que aparece aquí, eran personas que se dedicaban al comercio y que tenían bastante poderío, ¿no? Que aspiraban a que el imperio mexicano, tal y como afirmaban los tratados, el de Córdoba, fueran regidos por un migrante de la Casa Borbón, dinastía reinante en España desde el siglo XVII, para seguir la política de Fernando VII, que era el rey de España en ese momento. ¿Qué pasó entonces? Fíjese que aquí aparece uno de los detalles más característicos, creo yo, de la independencia. Si bien muchos creen que, bueno, no, eso fue un movimiento armado donde se pretendía liberar a los mexicanos del yugo español, muchos de los que estaban presentes en ese movimiento no querían liberarse de los españoles. Lo que querían era una independencia, pero siguiendo en una relación con España, porque España era muy importante. Si encontramos un ejemplo, por ejemplo, la misma España, que es España y muchas comunidades alrededor juntas, como es Barcelona, donde en cierta manera son independientes, pero están relacionados con España. Así más o menos podría haber esa configuración de relación con el gobierno de España. Pero fíjense cuál es el proyecto monárquico, el que apunta a que pues, se mantenga como que todavía esta idea, ¿no? Con el proyecto monárquico se busca un desarrollo económico y político. Hasta ahí está bien, no hay ningún problema. Creo que se va a entender. Fíjense, aquí en este proyecto monárquico comienzan a discutirse cosas como, por ejemplo, ¿qué iba a ser de la sociedad? Dentro de la sociedad podemos mencionar que la mayoría de los liberales, las personas que aspiraban a una mayor libertad, principalmente criollos y mestizos, pertenecían a la clase media y muchos de ellos personas con profesiones como abogados, periodistas, profesores, clubes de comerciantes y hacendados del centro y norte del país. O sea, eran personas que ahorita podríamos considerar como profesionistas, como godines. Los godines de ese tiempo eran los liberales, ¿no? Y los conservadores eran personas que tenían una larga tradición, eran familias enteras que manejaban el comercio, estaban en el ejército, y pues, si ahorita lo vemos traducido a nuestra realidad contemporánea, pues prácticamente es lo mismo, ¿no? Las familias que están dentro de la ala conservadora y los que no. Pero bueno, a ver, vámonos para acá, que es lo que me interesa. Y luego viene el proyecto imperial, ¿no? El proyecto imperial. Lo estamos viendo todo muy rápido, ¿eh?
muy rápido. Con Agustín de Iturbide, este personaje que es poco conocido y se me hace muy extraño que no lo promuevan tanto, porque representó el que hizo posible la visión de México, como lo conocemos ahorita. Dice, en el mes de febrero de 1822, las Cortes españolas habían declarado nulos también ilícitos los tratados de Córdoba, con los que comenzó todo este tema de la independencia, negándose a reconocer la independencia de México. Se hizo manifiesto el odio cara a los españoles peninsulares y especialmente contra los borbonistas, o sea, los borbonistas los que querían volver a la visión española. Los iturbidistas creyeron favorecer la ocasión para exaltar los ánimos del pueblo a favor de la elección de un monarca surgido del movimiento de independencia, y en ese instante no había héroe más grande que Iturbide. O sea, al final de cuentas, si él fue el que y consumó el periodo de independencia, si él fue el que hizo posible que las cosas se organizaran y que no hubiera tanta sangre y conflicto, pues lo que hacíamos era pues dejarlo, ¿no? Dejarlo. Vámonos para acá. Déjenme subirlo. Aquí está. En el 18 de mayo de 1822, Iturbide fue ovacionado emperador por un regimiento con un ejército de 25,000 hombres, mismos que había obligado a juntarlos, pues. Al día después del Congreso votó, resultando 67 a favor con 15 en contra de él. O sea, al final de cuentas se impuso Iturbide con una gran multitud de militares. Y para este tiempo, 25,000 militares o parte del ejército eran muchísimos, eran demasiados, ¿no? ¿Qué pasó entonces con esta parte del imperio, eh, de la visión monárquica imperial? Perdón, permítanme, estamos acá. Eh, Nada más ya para cerrar, fíjense, el proyecto Imperio, déjenme para acá, aquí estamos, fue impulsado predominantemente por Agustín de Iturbide y sus partidarios, quienes rechazaban a Fernando VII, el rey de España, de ocupar el trono de la nación recién independizada, vieron la oportunidad de proponer a alguien, ¿no? ¿Qué sucedió entonces? Fíjense, estas dos visiones que estaban presentes contrastaban con otra. Tenían a los monárquicos, los que querían seguir manteniendo como es estas relaciones con el rey y que se mantuvieran esos privilegios. Tenían a los nacionales como Iturbide, los iturbidistas, que querían imponer un imperio, querían hacer un imperio, y estaban aquellos que podríamos llamar nosotros, y lo voy a hacer más chico, acá de este lado, los del proyecto republicano. Cuando digo proyecto republicano, es que es una visión más ad hoc a la configuración que tenemos ahorita en el país. Dice, el proyecto republicano mexicano es la iniciativa que existió entre los políticos que estaban de esta nación para establecer una república. Surgió tras el fracaso de los proyectos monárquicos imperiales durante el siglo XIX. Una vez independizados del Imperio Español, México atravesó por un sistema de gobierno monárquico bajo Agustín de Iturbide en 1822, como ya lo mencionamos, ¿sí? A ver, este gobierno solo duró 10 meses, fíjense aquí, duró 10 meses, en vista que lo que generó un gran descontento por la gestión de Iturbide en el poder. O sea, al final de cuentas no duró mucho y tenía una visión que no le gustaba a algunos, que encontraron la oportunidad para decir, bueno, si ya nos zafamos de los españoles, ¿por qué seguimos insistiendo en que nos debemos de configurar de esta manera? A ver, vamos acá. Implicaciones del proyecto republicano. Fíjense, lo primordial durante este recién nacido proyecto republicano era conformar un nuevo Congreso. A partir de aquí comienza lo que le podríamos llamar la configuración política nacional de vanguardia en el país, ¿no? Primero hay que hacer un Congreso. Anteriormente había sido disuelto por Iturbide por temor a la oposición de los liberales. O sea, al final Iturbide dijo, Nel, vamos a deshacerlo, ¿no? A mí no me importa, yo soy el emperador y quítense porque yo soy el que decido. Como dice aquí, la monarquía fracasó y en consecuencia México experimentaba
por primera vez la oportunidad de organizarse bajo términos fuera del poder de la corona española. Aquí comienza el detalle del proyecto republicano. Es así como en la Constitución de 1824 se expresaron las condiciones del proyecto republicano. Fue el periodo de transición más importante en la historia de México, ya que esta fue considerada una nación independiente y de tipo federal por primera vez. A ver, traducción a todo esto. Tenían entonces tres visiones. Voy para acá. El proyecto monárquico, que era un proyecto que quería aprovechar lo que ya se había construido, estas instituciones españolas que ya existían y conservar obviamente muchísimos de los privilegios que estaban presentes. ¿Por qué razón? Porque eran los que alimentaban los comerciantes, las grandes familias que tenían pues, alcurnia, y no querían perder eso. Estaba el proyecto está el proyecto imperial impulsado por Iturbide, y al final de cuentas, si bien él quería hacer una nación independiente a México con características propias, pues se convirtió en un emperador, o sea, en una persona que decidía y hacía todo lo que creía que era importante y no había como un consenso. Tan así que se disolvió el Congreso para que no hubiera decisión, y está el proyecto republicano para formar una república. Y a la verdad república es que estamos hablando de división de poderes. Tienes al legislativo, al ejecutivo, al judicial. Estamos hablando que tiene que haber una ley que respete a esos poderes y luego a la gente que esté bajo esa ley. Y comienza a construirse pues, todo el andamiaje para el edificiote que hicieron después de la Constitución de 1824 y que conformó al Estado país como lo conocemos ahorita, ¿sí? Parece como muy técnico, pero en ese momento la lucha era totalmente política. No había ya sangre, no había ya asesinatos, bueno, de asesinatos por parte de movimientos de independencia, sí los había, como siempre, pero tenía la característica de que era total y absolutamente político todo este movimiento. Y entonces eso dio paso a la Constitución de 1824, y es de lo que voy a hablar en un video que haré para subirlo y que ya tengan ustedes información. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Nadie? ¿No? ¿Les quedó claro? ¿Quieren que repita algo? ¿Se dieron cuenta? No, profe, todo está bien. Bueno, nada más necesito que recuerden que existían tres visiones. El proyecto monárquico, el proyecto imperial y el proyecto republicano. Todas ellas derivadas de esta confrontación que había entre liberales y conservadores. Y los liberales y los conservadores aparecen producto de la finalización del movimiento de independencia. Bueno, ya estaban desde antes, pero ya tenían un espacio que era propio, ya no era controlado por la corona. Ya la corona no controlaba las discusiones, sino ahí estaban enfrente y tuvieron que comenzar a armar todo esto que conocemos como México. Sería una explicación de como decir, México comenzó desde cero. Sí, comenzó desde cero a construir todo sobre algo que ya existía y que muchas de esas cosas no las quería la gente. Pero bueno, ellos que estaban ahí, porque pues, la gente que vivía en el campo, pues, como que no le impactaba mucho esto, salvo que le faltara comer. Ellos eran felices viviendo allá. Bueno, eso sería todo, alumnas y alumnos. Permítanme, todas no se vayan, todas no se vayan. Perdón. Eso sería todo, muchísimas gracias. Como siempre, es un reto para que se conecten. Les agradezco, en serio, que lo hagan. Y pues nos vemos la próxima clase. ¿Cuándo sería? Permítanme, espérame. Hasta la semana que entra, ¿verdad? Sí. Nos veremos hasta la semana que entra. Este video lo voy a subir junto con otro que haré después, mañana, para que complemente la información que hemos estado revisando y también al mismo tiempo que complemente pues todo, ¿no? Lo que hemos estado viendo. Así que muchísimas gracias, alumnas y alumnos. Cuídense, nos vemos. Bye. Bye. Bye.
Adiós. Profe, hasta mañana. Bye, maestro. Adiós. Hasta la otra semana. Hasta la otra semana. Bye.